Hola, muchas gracias por conectarse hoy día con nosotros. Soy la doctora Carolina Sepúlveda, endocrinóloga infantil, encargada del programa de diabetes tipo 1 en el niño y adolescente de Clínica Alemana. Hoy día quisimos traerles algunas charlas sobre novedades en diabetes. Voy a iniciar yo con una charla titulada Diabetes tipo 2 en el niño y en el adolescente, una pandemia en aumento. Bien, quiero contarles un caso clínico primero de un paciente de 11 años y medio, una niña que no tiene ningún antecedente previo, salvo que tiene una historia familiar muy importante de diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Tiene el papá con diabetes, muy obeso, la madre también, de 42 años, tuvo su primera regla o menarquia a los 14 años. Ambos padres son de estrato socioeconómico muy bajo, son analfabetos, y también tiene una hermana con diabetes tipo 2, sin ningún control, y una abuela materna también. Al examen físico es una niñita, esta curva que está acá abajo es la curva del peso en una niña y esta es la curva de la talla. Podemos ver en este puntito que ella tiene una talla de 1,53 m, adecuado para su carga genética y para la población chilena. Sin embargo, el peso, podemos ver que esta es la curva de peso, podemos ver que el peso salió de esta curva hacia afuera, por lo tanto la relación entre el peso y la talla da como diagnóstico una obesidad severa. Además, al examen físico tenía algunas características como esta tinción negrita en el cuello que se llama acantosis nigricans, que es algo característico en los pacientes que tienen este tipo de diabetes. A esta paciente consultó en el servicio de urgencia con los mismos síntomas que conocemos aquellos que tenemos pacientes o hijos con diabetes tipo 1, que es mucha sed, mucho aumento o ganas de hacer pipí, ¿verdad? También aumento del apetito y pérdida de peso. Entonces hasta acá no podríamos decir qué tipo de diabetes es. Después empezó con dolor abdominal, algunas molestias para hacer pipí y cuando consultó en el servicio de urgencia se pesquisó que tenía la glicemia muy alta. Los valores normales son hasta 100 y esta paciente en ese minuto tenía 508. Por lo tanto, se sospechó una diabetes y al hacer el diagnóstico diferencial, por todos los exámenes teniendo la insulina muy alta, nos orientó a que era una diabetes tipo 2 y no tipo 1. El tipo 1, que es la más frecuente en los niños, en general cursa con niveles de insulina mucho más bajitos de lo normal. Sin embargo, acá podemos ver que los niveles de insulina en este paciente son mucho más altos. También tenía la hemoglobina glicosilada, que es algo en la que estamos familiarizados aquellos personal de la salud y parientes o mamás, papás, que tienen hijos diabéticos y lo normal es que tengamos, o la población sin diabetes, es que tenga un valor menor de 5,5 y esta niñita tenía 10,2. El resto de sus exámenes eran negativos y también la PCR para COVID. Por lo tanto, descartamos que tuviese cualquier otra enfermedad asociada. Entonces, ¿por qué elegimos este tema? Primero, porque tenemos una epidemia de obesidad y por lo tanto la prevalencia de diabetes 2 en los niños ha aumentado desde hace 2 o 3 décadas. Hasta el año 70 no se conocía en niños y en jóvenes. Ahora también existen algunas etnias en que 1/3 de los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2, tienen diabetes tipo 2. Y podría llegar a ser incluso de aquí en adelante, en las décadas siguientes, hasta un 45% de los nuevos casos diagnosticados de diabetes en los niños. Su curso es más agresivo mientras más temprano la diagnosticamos, por lo tanto en menores de 20 años diagnosticados de diabetes tipo 2 van a tener muchas más complicaciones. La patogenia o la causa o todas las causas que pueden provocar la diabetes es multifactorial. Existen causas genéticas y también causas ambientales que revisaremos más adelante y por otro lado tienen muchas complicaciones y comorbilidades precoces asociadas a tener diabetes tipo 2. Los síntomas recién aparecen cuando tenemos un déficit de un 85% de insulina. Por lo tanto, ya ha pasado mucho tiempo en que el organismo no responde a niveles altos de insulina y el diagnóstico o los síntomas aparecen cuando ya existe un déficit muy importante. Para el año 2050 estimamos que la incidencia aumentará en un 178%, por lo tanto será 4 veces más frecuente que ahora. En cuanto a la epidemiología, como recién nombrábamos, la prevalencia ha aumentado en los últimos 20 años y también va aumentando a medida que avanza la edad y el diagnóstico se hace alrededor entre los 15 y los 18 años, pero últimamente y en efectivo en esta pandemia hemos encontrado que pacientes de menor edad han debutado con este tipo de diabetes. Las pacientes de sexo femenino, como era nuestra paciente del principio, tienen un 60% más de riesgo que los pacientes varones.
Y en la etnia lo que se caracteriza es que aquellos pacientes africanos, americanos, asiáticos y americanos nativos son aquellos que tienen un mayor porcentaje de prevalencia de esta enfermedad. Y podemos ver en este estudio que se hizo hace un tiempo atrás que trataban de ver cuál iba a ser la incidencia de diabetes tipo 1 y de diabetes tipo 2 en el tiempo. Y esto fue entre el año 2002 y el 2012 y se vio que la incidencia de diabetes tipo 1 iba a ser un 1.7%, sin embargo la incidencia de diabetes tipo 2 podría llegar a ser hasta un 7.1% en la población pediátrica. ¿Qué pasa en Chile? La verdad es que tenemos poca información y esto fue algo que encontré que me facilitó uno de mis colegas, cómo fue aumentando la diabetes a lo largo de nuestro país, entre Arica y Punta Arenas, concentrándose la mayor cantidad de casos en la región metropolitana, principalmente en aquellos jóvenes entre 15 y 24 años. Y podemos ver que de una incidencia de 0.4% entre el año 2009 al 2010, aumentó en 1.8% entre el año 2016 al año 2017. Por lo tanto, es algo que nos tiene que preocupar. En cuanto a la fisiopatología o cómo se produce esta enfermedad, tenemos varias combinaciones. Una susceptibilidad genética, que es lo que podemos ver en este paciente, ya que tiene toda la familia enferma de diabetes tipo 2, factores nutricionales como la obesidad y también factores hormonales, principalmente aquellos que aparecen durante la pubertad, como por ejemplo la primera regla o el desarrollo puberal en sí. También se asocia a una glucotoxicidad y lipotoxicidad. Eso quiere decir de que hay toxinas que generan una inflamación crónica y que produce todo el daño futuro. Y por otro lado, se produce secundariamente un deterioro de la célula beta, que es la que produce insulina, por lo tanto no es capaz de producir los niveles deseados y eso hace que finalmente se declare la enfermedad. Entonces, hagamos un pequeño recordatorio. Los que nos relacionamos con los pacientes diabéticos tipo 2 sabemos que existe una secreción basal de insulina y después una secreción rápida de insulina, que es la que remedamos generalmente con los dos tipos de insulina que utilizamos. Una es para mantener la glicemia y la otra es para comer. En los pacientes que tienen diabetes tipo 2, en general tienen una disminución en la primera fase y la segunda fase también se enlentece y eso hace que la absorción del azúcar sea menor que en los pacientes que no tienen diabetes tipo 2, por lo tanto mantienen los niveles de glicemia o de azúcar en la sangre mucho más elevados. También existen otras moléculas que están asociadas y otras hormonas que están asociadas en la obesidad que generan una ayuda a que haya más inflamación y por lo tanto más daño crónico en el futuro. Por ejemplo, la adiponectina es una hormona que está aumentada en la obesidad y que dentro de todas sus acciones produce aumento de la inflamación, aumenta los ácidos grasos malos y por lo tanto aumenta los niveles de dislipidemia o de hipercolesterolemia que también tienen estos pacientes. Y por otro lado, producen una toxicidad a nivel de los tejidos periféricos. También existen las incretinas que también se encuentran alterados en los pacientes que tienen diabetes y como su función no está bien, disminuye la sensibilidad a la insulina en los tejidos y eso también hace que aumenten los niveles de glicemia o de azúcar en la sangre. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener diabetes tipo 2? Hay factores no modificables, como por ejemplo la genética, que es la historia familiar de aquellos familiares de primer o segundo grado, como vemos en nuestra paciente, que son los papás y también la hermana. El hecho de haber tenido diabetes gestacional u obesidad materna durante el embarazo, que está presente hasta en un 47,2% en la historia de nuestros niños que debutan con diabetes tipo 2 y en esta paciente también estaba presente. La etnia, o sea, la raza, que en el fondo tiene algunas características genéticas y metabólicas y también algunas influencias culturales que finalmente hacen que sean más susceptibles. El tener pubertad, en que fisiológicamente se produce una disminución de un 30% a la sensibilidad a la insulina y eso sumado a que hay una resistencia puede provocar diabetes tipo 2. También tener el sexo femenino y algunos síntomas de ovario poliquístico. Pero sin embargo podemos trabajar en los factores modificables, por ejemplo, la obesidad, mejorar los hábitos saludables, ya que estos pacientes tienen ausencia de hábitos saludables, mejorar la actividad física y disminuir el tiempo en las pantallas, tan característico hoy en día en nuestra pandemia,
El menor poder adquisitivo y tener riesgo social y la falta de educación o la falta de alfabetización, que era lo que pasaba en nuestros pacientes, ¿verdad? También tener asociados algunas comorbilidades como alteraciones en la salud mental o tener estrés y algunos trastornos del sueño, como pasa en muchos de nuestros adolescentes que son más bien noctámbulos y duermen durante el día. Eso también hace que haya una mayor tendencia a tener más peso porque comen durante la noche y finalmente a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, si juntamos todos nuestros factores de riesgo, vemos que si tenemos exceso de nutrientes y inactividad física, más tener este genotipo o historia familiar susceptible, vamos a tener mayor obesidad, por lo tanto mayor depósito de grasa. Eso va a hacer que aumenten algunos factores inflamatorios y que disminuyan algunas moléculas que nos protegen de esta enfermedad, que aumente en general la resistencia a la insulina, que eso en un primer momento haga que aumente la insulina, pero posteriormente ya la célula beta, que es la que la produce, no es capaz y finalmente se desarrolla la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo a los que tenemos que estar al pendiente? Son aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor al 85% o sobre el 120% de su peso ideal para la talla. También aquellos pacientes que tienen historia familiar, ¿verdad? O diabetes gestacional en la madre, las etnias que comentamos y tener signos clínicos de resistencia a la insulina, como por ejemplo el cuellito negro, que es acantosis, hipertensión, dislipidemia y otras más. Por lo tanto, acá lo que se recomienda es que estos pacientes deben ser evaluados a partir desde los 10 años, cada 3 años o desde que parta la pubertad. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Los mismos para jóvenes y para adultos, independientes del tipo de diabetes. En general, todos los exámenes que se hacen están extrapolados desde estudios de adultos y por lo tanto nos falta hacer estudios más en nuestra población infantil. Pero sí tenemos el diagnóstico de prediabetes y el diagnóstico de diabetes. Los pacientes que tienen diabetes tienen glicemias de ayuno, o sea, teniendo 8 horas sin comer, mayores a 126 miligramos por decilitro o un test de tolerancia a la glucosa, que es cuando nos dan a tomar glucosa a las 2 horas sobre 200. O aquellos pacientes que tienen síntomas clásicos de hiperglicemia, como conocemos en nuestros diabéticos tipo 1. Para hacer el diagnóstico diferencial, bueno, era lo que contábamos, diabetes tipo 1, también con aquellas otras diabetes que son diabetes más raras, que son las diagnosticamos o las hacemos el diagnóstico diferencial el especialista, pero también queríamos que conocieran que existen no solamente el tipo de diabetes tipo 1, sino que también otros tipos de diabetes que pueden manifestarse en nuestros niños. El cuadro clínico es lo que ya conversamos, muchos no tienen síntomas y los síntomas aparecen en forma tardía, también pueden tener los mismos síntomas que los pacientes con diabetes tipo 1 y característicamente tienen obesidad y esta tinción negruzca a nivel del cuello, los pliegues y también en las axilas. El tratamiento multidisciplinario, por eso hoy día les hablaremos 3 especialistas y no solamente yo, porque esto debe considerar cambios en el estilo de vida, factores psicosociales, factores nutricionales, muy importante la educación y que participe la familia. Y por lo tanto el tratamiento exitoso será aquel que abarque no solamente al paciente, sino que también al núcleo familiar. Los objetivos van a ser que logremos normalizar la glicemia, que mejoremos los síntomas y que tengamos un peso saludable para poder disminuir aquellos factores de riesgo. También conversarles que existen algunas complicaciones crónicas que están asociadas a estos pacientes, como hipertensión, alteraciones oculares, también alteraciones a nivel hepático, y eso hace que disminuya la expectativa de vida en el futuro, por lo tanto es muy importante tratarlos a tiempo. Entonces, como conclusión, pensar que todos estos factores inflamatorios y las otras condiciones metabólicas que hemos conversado, junto con aquellas características metabólicas pre- y postnatales y los hábitos de alimentación, hacen que aparezca el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es un problema muy importante y emergente para la salud pública y veremos que se incrementará con los años. El tratamiento farmacológico aún está limitado y la terapia multidisciplinaria y familiar es el gold standard. Tenemos que tener programas de pesquisa específica y prevención, también son necesarios y por lo tanto, como esto tiene asociadas muchas complicaciones crónicas al futuro y aumenta su incidencia, es por eso mismo que la posicionamos como una epidemia de la era moderna. Bueno, aquí termino, les doy las gracias y las voy a dejar con la nutricionista de nuestro programa, Camila Klueber.
Me presento, mi nombre es Camila Kluber, soy nutricionista, nutricionista infantil y trabajo con los niños con diabetes tipo 1 de la clínica. Me pidieron que hablara hoy día sobre el tema de la alimentación, sobre todo en cumpleaños y fiestas en niños con diabetes tipo 1. Lo primero y lo más importante que tenemos que saber es que los niños con diabetes tipo 1 no tienen por qué restringirse en alimentos, tienen que comer lo mismo que comen sus compañeros, lo mismo que comen sus amigos y su familia. Tenemos que ser un poquito más organizados, sí, pero lo más importante es que son todos iguales. Pueden ir a todo tipo de celebraciones, matrimonios, fiestas, cumpleaños y la única diferencia es que vamos a planificar la alimentación cuando vamos a ir a estos eventos. Muchas veces estas celebraciones son a la hora de la colación en el colegio, puede ser también en las tardes, y lo que vamos a hacer en esa situación es que vamos a reemplazar las cantidades de hidratos de carbono que tienen que comer a esa hora por los hidratos de carbono que vamos a comer en la fiesta. No siempre va a ser la misma cantidad de hidrato de carbono, nos podemos pasar un poquito más hacia arriba y ahí es donde entra en juego la cantidad de insulina que se van a inyectar. Los niños y las familias tienen que tener muy claro cuánto se tienen que inyectar por cierta cantidad de hidrato de carbono y eso nosotros nos manejamos dentro de ese rango durante la fiesta. Si van a consumir más hidrato de carbono, es fácil, es más insulina. Es muy importante, y esta parte muchas veces se nos olvida durante las fiestas y los cumpleaños, es que la actividad física en los niños, sobre todo en los más chiquititos, que en los cumpleaños se mueven, saltan, juegan, corren, se suben arriba de los juegos, refalín, esa actividad física tenemos que contarla dentro de los hidratos de carbono y aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono que va a comer el niño no van a requerir insulina si es que se va a estar moviendo aproximadamente una hora. Entonces, muy importante, y a los papás siempre les decimos que si su hijo es muy activo en los juegos, juega, salta, se tira por el refalín, vamos a consumir 15 gramos de hidrato de carbono en ese evento sin la necesidad de ponernos insulina. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, si necesita 45 gramos de hidrato de carbono va a comer el niño en una fiesta y se va a mover más de una hora, a esos 45 gramos de hidrato de carbono nosotros le vamos a restar 15 gramos de hidrato de carbono solamente por el ejercicio y los otros 30 gramos de hidrato de carbono los vamos a poner insulina para poder comer esos dulces y esas cosas que vamos a comer. Lo principal cuando nosotros le decimos al niño, y sobre todo las primeras veces luego del debut, es que la primera fiesta, el primer evento, el primer cumpleaños va a ser bien organizado. Lo más importante, y que con la enfermera Olinda que les va a hablar más adelante, es que antes del evento nos vayan a ver y nosotros los podemos ayudar para que la fiesta salga bien, el cumpleaños sea entretenido y no tengamos riesgo de hiper o hipoglicemia. Lo primero que vamos a hacer al llegar al cumpleaños es que la mamá, el papá y el niño van a tomar un plato y van a ver todas las cosas ricas que hay en ese evento y van a ponerlas todas en un plato. Muchas veces el niño elige más cosas de las que realmente se puede comer y ahí cuando los papás tienen que decir ¿realmente se va a comer todo esto o quizás va a comer tan poquito? Pero que el niño elija lo que quiere comer dentro de lo que haya en ese evento y vamos a contar los hidratos de carbono que él eligió. Un punto bien importante al comienzo, las primeras veces que vayan a una fiesta luego del debut de diabetes, es que vamos a comernos todo en un solo tiempo, o sea, en un momento. Si llegamos y a las 5 de la tarde, por ejemplo, van a comerse las cosas, los niños van a comer, ahí es importante que se coma todo el plato, como yo les voy a indicar ahora, y ahí se pinchen la insulina, se inyecten la insulina y después que juegue. Pero el picoteo durante todo el cumpleaños tenemos riesgo de hipo o hiperglicemias. Este, por ejemplo, es un plato y el niño llega al cumpleaños y elige un cuchuflí, una taza de papa frita, 5 dulces, 5 marshmallows, 3 galletas dulces, un trozo de pizza y todo eso nos suma 103 gramos de hidrato de carbono. Eso un niño de 3 años lo puede haber elegido fácilmente, 3, 4 años, pero ¿realmente será capaz de comerse todos esos alimentos? Entonces ahí es donde el papá o la mamá dicen, bueno, una galleta, un marshmallow, un poquito de papa frita y contamos. Si el niño realmente se va a comer son los 103 gramos de hidrato de carbono, va a requerir insulina para 103 gramos de hidrato de carbono, que es mucho. Yo no me canso de decirlo, los niños con diabetes pueden comer cualquier alimento sin abusar como cualquier otro niño. O sea, si a toda la población no le recomendamos el consumo de azúcar, este niño tampoco le recomiendo el consumo de azúcar. Pero no son diferentes ni deberían tener una alimentación distinta a su grupo familiar o sus compañeros del colegio. Simplemente lo que van a tener que hacer siempre es contar los hidratos de carbono.
Algunas ideas entretenidas que siempre es lo que los papás más nos piden para los cumpleaños. En los cumpleaños no solo tiene que haber comida chatarra, podemos hacer comidas más entretenidas. Por ejemplo, las brochetas de fruta. Una brocheta tiene aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono. Las de la foto es un poquito más grande, puede llegar a tener 20 gramos de hidrato de carbono. Por ejemplo, los bastones de verdura, un vasito de esos que sale en la foto tiene 0 gramos de hidrato de carbono, entre 0 o 3 va a depender de la verdura, y eso lo podemos aliñar o le podemos echar alguna salsa de yogur, salsa con mostaza, varios tipos de cosas para hacerlo más entretenido. La presentación también es bien importante. Si uno pone los alimentos así en un plato, se va a ver un poquito más fome y a los niños les gustan las cosas más alegres con más colores. Las aceitunas también son un excelente alimento. ¿Qué tenemos que tener cuidado con las aceitunas en los niños pequeños? Porque el cuesco se pueden atorar, siempre supervisados por un adulto. O definitivamente comprar sin cuesco. Los pinchos de tomate mozzarella albahaca, además de ser saludables, son ricos, son entretenidos y tienen 0 gramos de hidratos de carbono. Si se va a comer muchos pinchos, como por ejemplo todos los de la foto, ahí podríamos sumar 5 gramos de hidrato de carbono por el tomate. Los frutos secos, además de entregarnos ácidos grasos de buena calidad que nos ayudan para la salud, tienen 0 gramos de hidratos de carbono. Siempre los recomiendo sin sal y hay que tener ojo mucho con, por ejemplo, maní japonés que viene con carbohidrato alrededor, la cáscara es de carbohidrato. Y tener cuidado que los frutos secos no incluyen las pasas, los dátiles, los berries, etc. Los frutos secos son almendras, nueces, maní, las castañas de cajú, los pistachos, pero tenemos que tener cuidado con las frutas secas, que son las pasas y el resto, que eso sí habría que contar hidratos de carbono. Y otra idea bien entretenida, también sirve para las noches de película, es el popcorn o las palomitas de maíz, que una taza aproximadamente tiene 30 gramos de hidrato de carbono. Hay que evitar ahí que sean con azúcar o con sal, porque tampoco es saludable, o caramelizadas, etc. Hacerlas natural es lo más rico. Y siempre durante todo el cumpleaños mantenerse bien hidratados. Ahí hay algunos ejemplos de cómo mantenernos hidratados. Las aguas saborizadas con menta, pepino, limón, naranjas, etc. Son súper bien recibidas y sobre todo para los tiempos con calor. A los niños les encanta y ahí no tenemos ningún hidrato de carbono. Y lo más importante y lo que todos los niños y todos también esperamos de un cumpleaños es la torta. Como sabemos, existen miles de tipos de torta. Están las merengue frambuesa, están las selva negra, todas son diferentes, hay una de nuez manjar y todas tienen diferentes cantidades de hidrato de carbono. Entonces es muy difícil dar cuánto aportan hidrato de carbono ese trozo de torta. Entonces esto va a ser ensayo y error. Bueno, pero aproximadamente se puede decir que un trozo de torta de 2 dedos de grosor tienen 25 a 30 gramos de hidrato de carbono y eso es una porción aproximadamente de 60 gramos de torta. Muchas gracias y ahora los dejo con la enfermera Olinda Salgado. Hola. Muchas gracias Camila por tu presentación. Mi nombre es Olinda Salgado, yo soy enfermera, me dedico a todo lo que es la parte de educación en diabetes infantil y adolescente y trabajo en el mismo programa junto con la doctora Sepúlveda y con la nutricionista Camila Kluever. El tema que me tocó a mí en esta oportunidad conversar con ustedes es sobre nuevas tecnologías en diabetes, en donde nos vamos a abocar fundamentalmente en todo lo que tiene relación con el monitoreo continuo de glicemia. El monitoreo continuo de glicemia o monitoreo continuo de glucosa nos permite tener un mejor control de nuestra diabetes y al mismo tiempo reducir en forma significativa el valor de la hemoglobina glicosilada. Se ha visto que pacientes que usan el monitoreo continuo de glicemia en forma permanente, ya teniendo por lo menos más de un mes de uso, en donde por lo menos durante 5 días estamos controlando la glicemia mediante el uso de monitoreos continuos, logramos una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada. Por otro lado, el monitoreo nos permite a su vez disminuir el riesgo de hipoglicemias leves, severas y especialmente en los niños pequeños poder disminuir la temible hipoglicemia nocturna. También hay otros tipos de monitoreos continuos que están asociados al uso de bombas de insulina, como es por ejemplo la bomba
640G de Medtronic, que es la que otorga hoy en día la ley Ricarte-Soto, que asociada a su monitoreo continuo nos permite suspender en forma predictiva una hipoglicemia cuando el sensor de monitoreo capta que esta glicemia va en descenso y que eventualmente nos podría traer a una hipoglicemia. Eso ha traído consigo que obviamente hay un beneficio importante en la calidad de vida del paciente y en disminuir obviamente el riesgo de hipoglicemia. El sensor de monitoreo continuo, independiente de la marca o del laboratorio que sea, se caracteriza porque tiene un filamento. Generalmente este filamento es como del grosor de un cabello y se caracteriza porque tiene una enzima. Y esa enzima es la que al entrar en contacto con el tejido subcutáneo va a ir pesquisando la glicemia o el azúcar que va pasando por entre medio de las células, es decir, la glicemia intersticial. Para que ustedes entiendan un poco, no es lo mismo la glicemia que me va a marcar el sensor versus la glicemia sanguínea. Siempre cuando uno tiene que tomar decisiones importantes respecto de la terapia y el tratamiento, es fundamental la glucosa sanguínea o la glucosa capilar. La glucosa del sensor o monitoreo continuo nos va a orientar y nos va a dar una tendencia clara de si es que nuestra glicemia va subiendo, va bajando o se va manteniendo estable en el tiempo. Pero para tomar decisiones como manejar una hipoglicemia o eventualmente corregir una hiperglicemia, tenemos que hacerlo mediante el monitoreo que nosotros realizamos con la punción capilar, es decir, glicemia sanguínea. Yo siempre les explico para que ustedes entiendan un poco mejor por qué se dan estas diferencias del sensor versus la glicemia sanguínea, es que se imaginen un tren. En el tren tenemos una cabeza que es la locomotora, que vendría a ser nuestra glicemia sanguínea, y el último vagón del tren vendría a ser nuestra glicemia del sensor. Si ustedes se fijan en este cuadro que está mostrando condiciones de estabilidad, es cuando, por ejemplo, ustedes ven que el tren va sobre un camino plano. Ahí prácticamente la glicemia sanguínea o la glicemia de mi dedo es prácticamente muy similar a mi glicemia del sensor. Pero cuando las condiciones cambian, por ejemplo, cuando yo realizo ejercicio físico o actividad física intensa, poco a poco mi glicemia sanguínea va a entrar en disminución. Pero si yo además tengo un sensor de monitoreo continuo y por un lado mido mi glicemia y por otro lado mido el sensor lo más probable es que ya me esté mostrando una tendencia de mi glicemia hacia la baja, es decir, hacia el descenso. ¿Por qué? Porque realicé actividad física y por lo tanto gasté energía. Por el contrario, si yo voy a comer, generalmente yo primero tomo la glicemia capilar y en base a la glicemia capilar yo calculo la cantidad de insulina que me tengo que administrar en base a los hidratos de carbono que voy a comer. Por lo tanto, yo mido la glicemia, me coloco la insulina, como y al ratito después de que terminé de comer, si yo mido la glicemia que tengo en el sensor, voy a ver que la tendencia de esta glicemia es a ir subiendo y obviamente el valor que me va a marcar mi sensor versus el valor que me marcó la glicemia del dedo va a tener una diferencia mucho mayor que si estuviéramos frente a una condición de estabilidad. Por otro lado, una vez que ya comí los alimentos y que ha empezado a actuar el bolo de insulina que me administré para esa comida, también vamos a ir viendo que la tendencia de nuestra glicemia es a comenzar a bajar. Y si nosotros vemos la imagen en el fondo del tren, lo que nos muestra es que el sensor va a tener una glicemia menor a la que me marca la glicemia del dedo. Como la glicemia del sensor es glicemia intersticial, siempre va a haber un desfase de más o menos unos 10-15 minutos entre lo que me marca el sensor y la glicemia capilar. En resumidas cuentas, el monitoreo continuo y el sensor en el fondo que nosotros utilicemos, como yo les explicaba, nos va transmitiendo la glicemia que hay a nivel del intersticio, es decir, a nivel de las células, y mediante radiofrecuencia se comunica directamente con el dispositivo que va a sensar en el fondo la glicemia o eventualmente, en el caso de este ejemplo, a una bomba de insulina.
Esta bomba de insulina es la que yo les comentaba, que al estar conectado con su transmisor de monitoreo continuo de glicemia, cuando este transmisor pesquisa que la tendencia de la glicemia del paciente es que en la siguiente media hora vaya a la baja y corre riesgo de caer en una hipoglicemia, suspende la infusión en forma automática y reanuda la infusión de insulina cuando detecta que el peligro ha pasado, es decir, cuando detecta que en la próxima siguiente media hora la glicemia va a comenzar a subir y se va a mantener dentro de un rango seguro. Acá les muestro los diferentes tipos de sensores de glucosa que hay en el mercado y los que más se utilizan hoy en día. Por un lado está el Dexcom, que el Dexcom es un muy buen sensor de monitoreo continuo de glicemia, pero que no se comercializa acá en Chile. Actualmente los pacientes que lo utilizan, los papás han ido con el niño a comprarlo al extranjero, principalmente en Estados Unidos, en donde se caracteriza por ser un dispositivo que no es más grande que una moneda de 500 pesos como alargada. Se coloca sobre el tejido subcutáneo, ya sea en la piel de los bracitos o de la guatita o de las piernas. Dura aproximadamente 7 días instalado y me comunica la información de las glicemias intersticiales hacia un celular que lo puede tener el papá, la mamá o el mismo niño, incluso dependiendo de la edad del paciente, o a un smartwatch. ¿Qué es lo que permite este sensor de monitoreo continuo? Es que da alarmas, es decir, indica cuando la tendencia de la glicemia va subiendo o va bajando para que nosotros tomemos alguna conducta o decisión a seguir. A su vez, se calibra con glicemias capilares, lo que permite que la glicemia del sensor vaya más a la par con la glicemia capilar o sanguínea que puede tener el paciente. Por otro lado, tenemos este otro tipo de monitoreo continuo de glicemia, que es el Guardian Connect, que es de Medtronic, que ese sí se comercializa acá en Chile, que también se caracteriza por un transmisor que se coloca en el tejido subcutáneo, que también eso va a ser dependiendo de la preferencia del niño o del padre, si es en el brazo, en el abdomen o en las piernas, y también comunica o transmite la información hacia un celular. La diferencia que tiene este sistema de monitoreo versus el Dexcom es que en este caso el niño tiene que tener un celular con él todo el tiempo, es decir, en un banano, etcétera, a través del cual se le va a comunicar la información a los celulares de los papás para que llegue la alarma. Por lo tanto, en niños muy pequeñitos puede ser que esta no sea una alternativa muy beneficiosa, ya que en el fondo depende del criterio de los papás si un niño tan chico puede o no andar con un celular. Y el otro sistema de monitoreo continuo que tenemos acá en Chile es el Freestyle Libre, que el sensor es como una especie de moneda de 500 pesos que transmite la información a un lector o también a través de una aplicación que nosotros bajamos al celular. La diferencia de este sensor es que este sensor dura 14 días puesto, a diferencia del Guardian Connect y el Dexcom, que dura solamente 6 días puesto, ¿ya? Por otro lado, el Freestyle Libre es un monitoreo más bien que no da alarmas y que no nos va a indicar cómo está la glicemia, sino yo no estoy constantemente viendo el estado en el que se encuentra el niño. Estos son distintos informes que podemos obtener cuando nosotros descargamos la información de los distintos tipos de monitoreos continuos. Uno de esos es, por ejemplo, el tiempo en rango, que es muy valioso y que le sirve mucho al médico para poder tener una idea de más o menos cómo va la terapia. Lo ideal es que un paciente con un buen control y que usa un monitoreo continuo de glicemia debiera permanecer en rango por lo menos un 60 o un 70% del tiempo. Y ya en un paciente con bomba de insulina se espera que el tiempo en rango sea superior al 70%. ¿Ya? Y ojalá que el tiempo por debajo del rango, que hablamos de glicemias menores a 54, nunca sea mayor a un 1 o 2%. Acá, por ejemplo, mostrando otra gráfica, vemos que el sensor de monitoreo continuo nos va mostrando en rojo las glicemias bajas o hipoglicemia, en amarillito o naranjo las glicemias altas o hiperglicemia, la curva de tendencia, es decir, cómo va la glicemia, en qué minutos del día esa glicemia está más alta o más baja, cuándo come carbohidratos y cuándo a esa alimentación de carbohidratos se agrega una dosis de insulina. Por ejemplo, acá dice que el paciente con 89 de glicemia comió 26 gramos de hidrato de carbono y se inyectó 1,5 unidades de insulina.
Y así tenemos distintas gráficas que en la medida en que nosotros somos minuciosos y vamos ingresando toda la información al dispositivo de monitoreo continuo, podemos tener claramente la tendencia y en base a esto el médico poder decidir los ajustes de la terapia que quiere realizar. Y para finalizar, les quiero contar que así como existen sensores de monitoreo continuo de glicemia, también hay sensores de monitoreo pero que son ciegos, que generalmente se utilizan para hacer algún diagnóstico o para poder hacer algún ajuste de la terapia. Se usan también, por ejemplo, como requisitos para el proceso de postulación a la ley Ricarte-Soto, en donde es un monitoreo que dura 7 días. Es ciego porque el paciente no ve cómo está su glicemia, sino que se lo instala en la consulta, se va a su casa y después de 7 días vuelve a la consulta en donde se retira el dispositivo y uno descarga la información. Dentro de estos monitoreos tenemos el iPro 2, que es de Medtronic, y el Freestyle Libre Pro, que en la actualidad está un poco descontinuado, pero que también era una alternativa que se estaba utilizando. Las conclusiones es que en realidad todas estas nuevas tecnologías que nosotros podemos utilizar en el tratamiento de la diabetes obviamente mejora la calidad de vida del paciente y de la familia y evita las complicaciones crónicas a futuro. Bueno, yo les doy las gracias por la participación. Los dejo cordialmente invitados para que cualquier duda o inquietud que ustedes tengan nos manden esa inquietud al mail que va a aparecer después a continuación en la pantalla y no me queda más que agradecerles. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Dehesa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.